Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la Va para programación de Blue Ocaña, Radio. va para el departamento de Norte de Santander, que además es el suyo. Señor ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, bienvenido. Buenos días, ministro. Néstor, muy buenos días. Un saludo muy especial a usted, a los compañeros en la cabina y a todos los oyentes. Ministro, gracias. Quisiera comenzar, le agradezco estos minutos, quisiera comenzar preguntándole, ministro, ¿por qué no han salido los decretos de conmoción interior y de emergencia económica? Bueno, Néstor, ya me estoy montando aquí vía Cúcuta, Ocaña, aquí atendí muy brevemente, seguramente podremos hablar más a fondo cuando lleguemos allá, pero le diría que desde que el presidente de la República anunció que se evaluaba los estados de conmoción interior y de emergencia económica y social, el viernes pasado, durante estos 4 días, hemos trabajado intensamente en la preparación de los decretos. Anoche terminamos la última reunión, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional y la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República y Ministerio de Justicia también. Ya están listos los decretos, saldrán el día de hoy, tomando las medidas que consideramos son absolutamente indispensables y necesarias para restablecer la normalidad desde el punto de vista de seguridad, la normalidad, y para avanzar en la intervención integral del territorio del Catatumbo desde el punto de vista social y económico. Luego hoy se conocerán los decretos a partir de los cuales se expedirán las distintas medidas que tienen 3 propósitos fundamentales. Sí. Medidas de carácter de seguridad en conmoción interior, que se decretará solo en los municipios del Catatumbo y en los afectados por esta crisis humanitaria en el norte de Santander. De carácter de seguridad, fortalecimiento de equipamiento militar, de presencia de la fuerza pública, de restricciones obviamente para retomar el control del Catatumbo. El ELN lo que buscaba con esta acción sangrienta terrorista, con estos crímenes de guerra, es apropiarse de la frontera colombo-venezolana en esa parte del Catatumbo. No lo vamos a permitir y allá hay una decisión clara del presidente de la República. En segundo lugar, las medidas de carácter humanitario para atender a las víctimas del desplazamiento forzado. Y en tercer lugar, todo un paquete de medidas que nos va a permitir financiar el pacto por el Catatumbo, que ya estaba a punto de suscribirse por parte del presidente de la República con los alcaldes del Catatumbo, con el gobernador y con las comunidades de allá, que ese pacto implica inversiones muy grandes en el Catatumbo en materia social y en materia de infraestructura para los próximos años. Esperamos entonces, Néstor, que hoy se conozca el decreto de conmoción interior. Ministro, antes de que arranque su vuelo, ¿salen 2 decretos, uno para conmoción interior y otro para emergencia económica? Sale un solo decreto. El gobierno ha tomado la decisión de que por el momento no es necesario el estado de emergencia económica, social y ambiental, que al amparo del decreto de conmoción interior se pueden expedir y tomar las decisiones que consideramos que son suficientes, las decisiones que se necesitan para restablecer esa normalidad en el Catatumbo. Luego, la decisión es que se expide solo el decreto de conmoción interior. En los próximos días se tomarán las medidas al amparo de ese decreto. Se descarta la emergencia económica y social por el momento y el ámbito territorial será en los municipios del Catatumbo. Okay. Muchas gracias, Néstor. Ministro, déjeme solo una precisión. La conmoción interior, esta es una noticia grande que usted nos está dando, no va a haber emergencia económica. ¿Esa conmoción interior, ministro, viene con impuestos? Néstor, el ministro tiene ya que salir a su vuelo para Ocaña. Dígale, o va a recolectar pues esa información que dice el presidente Gustavo Petro. Usted que lo tiene al lado, le puede preguntar después, por favor, si la conmoción interior viene con impuestos, que me imagino que sí, porque el ministro dijo, ese pacto por Catatumbo es lo que necesita de financiación del Estado, ¿no? De nuevos dineros. Listo, le extiendo la pregunta al ministro. Vale, muy bien.
Gracias, ministro. Sí, está subiendo. Van saliendo hacia Ocaña. Hacia Ocaña, precisamente. Va para allá, para el Catatumbo. Felipe, la noticia que da el ministro es muy importante. ¿Se arrepintieron o desistieron, como usted lo quiera poner? No va a haber emergencia económica, solo conmoción interior. Y solo esa conmoción interior en el Catatumbo. Para Catatumbo, de acuerdo. Es una, o sea, no es a nivel bien, nacional, por lo que le entendemos al ministro. Anoche el presidente Petro había sugerido lo contrario en su mensaje en Twitter, porque él había dicho que estaba en entredicho la soberanía nacional, incluso en el departamento de Arauca. Es decir, el gobierno está aquí dándonos varias noticias, solamente acotada la conmoción interior al Catatumbo, dice el ministro. Esto, Héctor, es muy diferente a lo que había anunciado el presidente Petro, el propio presidente Petro, que había dicho conmoción interior, no acotada al Catatumbo, sino se entendía, por supuesto, que era conmoción interior para todo el país. Y había dicho emergencia económica. Lo que está informando esta mañana aquí en Blue Radio el ministro Cristo es que no habrá emergencia económica y social, porque se dieron cuenta, además, que con las facultades de la conmoción interior, se acuerda que se lo había dicho, ¿no? Claro, son suficientes. Pueden poner impuestos. Ahora serán impuestos. Claro, pero temporal. sobre todo que era difícil, por lo que mencionamos ayer, utilizar un mismo hecho para decretar los dos estados de excepción, cuando la propia Constitución dice que el estado de emergencia se utiliza para hechos distintos a los de la emergencia, aunque claro que es posible que sean declaratorias simultáneas de varios estados de emergencia, pero la Constitución señala que tiene que ser por hechos distintos. Entonces me parece que el anuncio del ministro tranquiliza un poco, falta obviamente muchos detalles, pero tranquiliza el hecho de que no haya emergencia económica. Tranquiliza mucho, porque no vamos a tener dos estados extraordinarios. Uno, conmoción interior, que tiene todas las herramientas, además se dieron cuenta un poquito tarde para mi gusto, Felipe, que tiene todas las herramientas que quiere el presidente Petro. Con la conmoción interior puede arreglar o puede enfrentar el problema de inseguridad y de desorden público en Catatumbo. Con la conmoción interior, lo que queda claro, pero eso puede pasa trabajar el tema humanitario, claro, Néstor. Y con la conmoción interior puede crear impuestos que serán temporales para trabajar y que tienen que estar eso pasa directamente relacionados con la crisis que están. Sí, Felipe, yo sé. El presidente, después de 40 y pico de horas de no trinar, salió y trinó esto. Y resulta que hizo la tarea, cosa que no suele ser muy usual en él, se sentó con los abogados, con los ministros, Felipe, en fin, pero y le dijeron, eso no se puede hacer. Felipe, vea el vaso medio lleno en este caso. Néstor, el gobierno lo estudió y llegó a la conclusión de que no necesitaba la emergencia. ¿Y por qué el presidente no estudia primero los temas antes de tuitearlos? Notificárselo a la opinión pública, Néstor? No sé, Felipe, eso sí, no sé qué, por qué el presidente... Bueno, así como en algún momento espero que hablemos de lo que dijo ayer el presidente, de por qué fracasó la nación, de que es un tema de soberanía, pero no habla de Venezuela, en fin. Podemos hablar más tardecito de eso si usted lo dispone, señor director. Bueno, le hice al final al ministro, que estaba a punto de tomar el vuelo, la pregunta de si la conmoción interior viene con los impuestos, cuando él dice que el pacto por Catatumbo necesita Exactamente. plata. Y hay respuesta a Catherine Ávila. Acaban ya de subirse al avión, Néstor, van saliendo a ese viaje y nos confirma Catherine Ávila la respuesta del ministro. Y es que esa será exclusivamente una decisión del ministro de Hacienda. Por ahora se evaluará primero hacer traslados presupuestales y luego la posibilidad de un impuesto nuevo. Solo será un decreto y ese decreto, el de conmoción interior, inicialmente evaluará cambios en el presupuesto antes que nuevos impuestos, pero la última palabra no será en interior, será del ministro de Hacienda, Diego Guevara, es lo que dice el del interior. Eso sí, es decir, blanco es gallina lo pone, pues claro que vienen nuevos impuestos y claro que esa facultad, cuando el ministro dice el pacto por el Catatumbo, necesita plata, necesita financiación, seguramente, y creo yo casi con seguridad, Felipe, pues esperemos obviamente vendrá con financiación incluida. Es el presidente Petro el que lo ha dicho, que necesitan plata para atender el tema social allí en el Catatumbo. Pero ¿sabe qué es lo que va a pasar? Echó vainas contra el doctor Cepeda y volvió a echarle la culpa al Congreso de que la situación del Catatumbo había llegado a este desastre porque no le habían aprobado la ley de financiamiento, Néstor. Entonces, como dice una cosa, dice la otra. Sí, dice así es dificilísimo entender qué es lo que está pasando. Mire, el presidente pero puede con esto. Cepeda y sus amigos de los giros telemáticos. ¿Qué son giros telemáticos? Apuestas y
Los juegos de azar. Las apuestas, de juegos de azar y apuestas. Eso es traduciendo. Giros telemáticos de suerte y azar. Sí, pero es que no sé qué es telemático. ¿Alguien me dice qué es telemático? ¿Qué quiere decir telemático, Paola? ¿Usted sabe? No, en el diccionario de tecnología. petrismos después tenemos que buscarlo. Yo me imagino que sí, exacto. Lo que no es físico. Pero mire, esto es bien importante. Yo no sé porque son qué juegos en tanto línea, pongan. Paola. Puede ser. Ayer estaba hablando con personas en Hacienda, con fuentes en Hacienda, y me dicen, mire, por ahora lo que están intentando es recomponer el presupuesto, porque esto los habilita la conmoción interior para modificar partidas del presupuesto. Entonces, literalmente lo que están haciendo en este momento es barajar. Pueden quitarle, no creo que a salud, pero obviamente, pero pueden coger unas partes de educación, puede bajar. No, claro, bueno, es que ya estamos, pues, no sabemos, porque acuérdense que de todas maneras tiene que cumplir ahorita con lo de presupuestos máximos. Es que les cae todo encima en este momento. Paola, pero que lo que están en este momento es modificando el presupuesto, y pueden hacer por lo demás impuestos fiscales y parafiscales por una vigencia fiscal. Y también nuevos impuestos. Y también. Yo lo que escuché, Néstor, por parte del ministro del Interior, es lo que han venido reclamando aquí todos los compañeros de la mesa en estos 3 días, que el Estado fortalezca la fuerza pública, que se limite una eventual conmoción interior a los municipios. Para ser sincero, Luis Ernesto. Bueno, de acuerdo, que se limite la conmoción interior a los municipios o a la zona del Catatumbo, que esa figura de conmoción interior, que por supuesto da unas facultades extraordinarias al presidente, no se vayan a abusar, es decir, que no se vayan a expedir leyes, ni se vaya a tratar de hacer cosas que deberían tramitarse por el Congreso. Todo eso es lo que nos acaba de decir el ministro del Interior, pero aquí somos capaces de dañar hasta una buena noticia. Entonces, ¿que por qué el presidente gobierna por Twitter? ¿Por qué no nos damos cuenta que lo que hemos reclamado durante varios días y años, sugiere usted, director, pues lo está anunciando el gobierno, y es que va a fortalecer la fuerza pública, que va a retomar el control de un territorio que reconoce que ha perdido, que no va a permitir que el ELN sea el que gobierna en la frontera con Venezuela, sino que va a ser el Estado, y eso todos son buenas noticias, y al gobierno hay que rodearlo en eso. A mí me parece muy bien que el gobierno pero para que no se vuelen, es que hay que me llama la rodearlos. atención. El gobierno está diciendo, María Consuelo, que no va a permitir lo que está pasando en el Catatumbo pero además, no lo que tenían dice información, el artículo no sabían 213 nada. de la Conmoción Interior ¿Cómo es que no va a permitir? Que el gobierno manda a decir hoy, Felipe, que Claro. no va a permitir que pase lo que está pasando. Ya está pasando. Entonces, lo que estamos diciendo es que va a haber que hay una grave ¿Cómo le parece que no perturbación sabían nada? Lo cual me alegra mucho. que de manera inminente atenta contra la estabilidad institucional y la seguridad del Estado, que es lo que dice el artículo 213 de la Constitución, y el presidente se va para Haití, cuando se está amenazando la estabilidad institucional y la soberanía. Entonces me parece que irse para Haití no es precisamente lo que debería hacer el señor presidente hoy. María Consuelo, este argumento, Ricardo, Néstor, el de la soberanía del presidente Petro, es nuevo. Claro, ¿no? y no lo menciona el ministro del Interior dentro de los elementos que ¿Y tendría. quién afecta la soberanía si no el gobierno de Venezuela? Felipe. Por eso, Es que claro. el presidente ayer dijo, no entiendo cómo se fueron del Cauca al Catatumbo, porque es que eso tendría que ser un De Arauca, operativo de Arauca. por entre las trochas. Y mirando, Pues no pasaron miraba, de mientras Venezuela. hablaba, Felipe, mientras decía eso el presidente anoche, estaba mirando al ministro de Defensa, al general Salamanca y en general a la cúpula militar. Pero No, ¿se echándole acuerda? la culpa a todos Claro, ellos, ¿no? ¿Se acuerda, Felipe, que se lo pregunté aquí al general Rodríguez, que estaba allá, cómo fue posible Sí. que el Ejército de Liberación Nacional moviera a sus hombres de Arauca al Catatumbo? Pues es sencillo, se movieron por Venezuela. Voy a Es la decir, única posibilidad. pero el presidente lo pregunta como si no supiese. No, La amenaza a la es que soberanía es por cuenta de la complicidad del ELN con el señor Maduro en Pero Venezuela. no lo dijo. No, el presidente ¿Pero qué lo pone va a en modo- decir, en modo de padre? pregunta. El presidente, es que Felipe, el presidente pregunta con respuesta que todos sabemos. Preguntas retóricas. ¿Cómo es posible que el ELN, que se había debilitado hasta hace unos meses, ahora esté tan fortalecido? ¿De dónde sacó ¿De que se dónde había saca? debilitado, Néstor? El ELN ha crecido por producto del cese al fuego, Felipe, el reconocimiento pasó- lo hizo el propio gobierno hace unos Se meses. fortalecen los Y hace años es una delincuentes. guerrilla Pasó de multinacional. Se fortalecen los delincuentes Hace años- en la medida en que se debilitan La los casa agentes matriz del Pasó de- ELN hoy seguramente está en Venezuela. Viven a sus Pasó anchas de en Venezuela. 1500. En el arco Pasó minero de tienen 1500. negocios, Aurelio. Tienen negocios con el cartel Sí, de los Ricardo. soles. Sí, Ricardo, pasó de 1.500 hombres en 2017 a 6.500 hoy, de los cuales 1.000 están en 8 estados de Venezuela. Ese dato sería importante que el presidente lo tuviera para explicar, como mal explicó lo que pasó. Yo creo que el país, como dice Luis Ernesto, pues la frase, esa es histórica, ¿no? Esa se repite, en Colombia, en la historia republicana se ha repetido como 150 veces. Hay que rodear
las instituciones y al presidente en estos momentos críticos. Pero lo primero que hay que hacer es que el presidente rodee al país, y que rodee al país de varias maneras. Permítame decir 2 o 3. La primera es que haga una autocrítica no sobre el fracaso de la nación, sino sobre un proceso de paz que nunca tuvo ni pies ni cabeza. Eso el gobierno tiene que reconocerlo. El fracaso es de la nación porque la nación estaba, por supuesto, comprometida a que hubiera esa paz, pero el fracaso de la orientación del proceso es absoluto y total. Y la segunda, si quiere el gobierno que el país lo rodee, el gobierno no puede venir a aprovechar la conmoción interior, bueno, afortunadamente desistió de la emergencia económica, para tratar de sacarse clavitos y espinas, porque si lo que va a hacer con la conmoción interior es ir a rescatar impuestos que el gobierno, que el Congreso, en representación del pueblo colombiano, rechazó, pues realmente lo que el gobierno va a hacer es tratar de enemistarse con el país y no de buscar que el país lo rodee. Eso del amor de rodear al gobierno es de dos, porque el famoso dicho que cuando hay amor con uno que coma basta, aquí no funciona. Son las 7 de la mañana, 10 minutos. Vamos a esperar, Felipe, a los decretos de conmoción interior. Repito, Néstor, para quienes llegan a esta hora, la noticia es que el ministro del Interior acaba de anunciar aquí en Blue Radio que no habrá emergencia, que el gobierno decidió que solamente con decreto de conmoción interior va, o decretos Néstor, de conmoción interior va a ser par suficiente. De datos serios. Sí, señor. Son datos. Uno es que el tema del ámbito territorial de la conmoción, que el ministro anunció que era solamente para los municipios del Catatumbo, tiene una dificultad, y en realidad normalmente la declaratoria se decreta, digamos, para todo el país, por decirlo de alguna manera, y las medidas se limitan a un territorio. Entonces se declara la conmoción interior, pero por ejemplo las restricciones a la libertad de circulación se hacen en los municipios del Catatumbo, por una razón, porque si usted lo limita territorialmente al Catatumbo, si quisiera, por ejemplo, utilizar la facultad del artículo 38 de la ley 137, que es la que le permite decretar contribuciones fiscales o parafiscales por una vez, pues tendría que decretarlas solo en esos municipios, y obviamente en esos municipios no hay una economía suficiente que permita soportar nuevos ingresos que signifiquen un recaudo pues sustancial. Entonces los impuestos, si es que se llegan a decretar, pues los vamos a tener que pagar en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, y por lo tanto la conmoción interior difícilmente puede tener ese ámbito territorial exclusivo de los municipios del Catatumbo. Eso es lo primero. Y lo segundo es que yo creo, eso, y me dicen... Perdóneme, traduzco eso. La conmoción interior es para el Catatumbo, está acotada al Catatumbo, pero los impuestos los pagamos todos. Claro, o sea que la conmoción opera más allá del Catatumbo, porque tiene que tener vigencia en todo el territorio. Pero lo segundo, y me dicen, Néstor, que efectivamente el gobierno está pensando en eso, es que el artículo 38 de la ley 137, la ley 137 es muy importante porque es la ley estatutaria de los mecanismos de los estados de excepción, es la que dice qué se puede y qué no se puede hacer en los estados de excepción. El artículo 38, que habla de la posibilidad de crear impuestos, dice en el parágrafo de ese artículo que se puede tomar medidas hasta por el 10% del valor de las regalías. Resulta que en el municipio de Tibú, Tibú es un municipio muy productor de petróleo, y tiene unas regalías muy grandes. Yo no sé bien cuánto es la cifra, pero es grande. Pero muy grande, muy grande. Y el departamento de Norte de Santander, por esa vía, también tiene una participación en regalías muy grande. A mí me dicen que con base en esa facultad, el gobierno está pensando en la posibilidad de, uso esta expresión coloquial, echar mano del 10% de las regalías, tanto de los municipios del Catatumbo como del departamento de Santander. Ok, pero bueno, estaría bien. Estos son datos, Héctor, gracias, muy importantes, porque van todos, o irían todos, a la misma bolsa. A eso que el ministro acaba de decir, será una de las 3 prioridades del gobierno. Primera, seguridad. Segundo, la atención del tema humanitario. Tercero, el pacto por Catatumbo. Y ojo que aquí hay dos cosas, ¿no? Un dato adicional, Néstor, un dato adicional relacionado con el tema de los recursos, que dice: los recursos afectados deberán destinarse a inversiones
en seguridad dentro de la misma entidad territorial. O sea que en eso que hablábamos ayer de si el gobierno podía decir, por ejemplo, bueno, la universidad, el hospital, la carretera, porque pues necesitamos mejorar las condiciones sociales, pues no, la ley 137 dice los recursos que consigue los destina para seguridad. Esa también es buena. Y a mí me da mucha curiosidad, Néstor, porque he visto las imágenes en estos días, Ricardo, de la Universidad del Catatumbo anunciada con bombo y platillos por el gobierno que está en ceros. Claro, ahí pasó una cosa, y es que en noviembre se había suspendido el trámite, unos días después se reactivó y en teoría debería empezar a construirse ahora. Lo cierto es que en este momento no hay un solo edificio en pie de la Universidad del Catatumbo, ¿no? Es uno de tantos anuncios, ¿no? En pañales. Y recuerde, lo hemos contado aquí, había unas peleas intestinas en el gobierno entre entre Planeación Nacional, Alexander López, y Ministerio del Interior, que no habían permitido que se firmara el pacto por el Catatumbo. Es decir, esto no es un tema solo de presupuesto, aquí ha habido una cantidad de errores del gobierno que ahora intenta meter debajo de la alfombra con la conmoción interior. Bueno, atención, esta